El silencio se apoderó de la iglesia. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos mientras esperaba junto al altar. Las flores blancas, los lazos de seda, las velas parpadeantes, todo lo que había soñado desde niña estaba allí, perfecto. Y sin embargo, algo estaba mal. Lo sentía en mi estómago, esa sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Miré el reloj de la iglesia por 10ª vez. 20 minutos de retraso. Los murmullos entre los invitados comenzaban a hacerse cada vez más audibles. Mi padre apretó mi mano, intentando tranquilizarme con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todo estará bien, hija, susurró, pero su voz traicionaba su propia preocupación. Mi dama de honor, Lucía, se acercó discretamente. He intentado llamarlo otra vez, dijo en voz baja. Sigue sin contestar. Fue en ese momento cuando las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. No era él quien entraba, sino su mejor amigo, Miguel, con el rostro pálido y la respiración agitada. Nuestras miradas se encontraron y supe, antes de que dijera una sola palabra, que mi vida estaba a punto de desmoronarse. No va a venir, dijo simplemente, con la voz quebrada por la vergüenza. Lo siento mucho, Carmen. El mundo se detuvo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante esos eternos minutos de espera comenzaron a derramarse sin control. 200 personas me miraban con una mezcla de lástima y conmoción. Mi vestido blanco, que había elegido con tanto cuidado, ahora se sentía como una cruel ironía. No recuerdo cómo salí de la iglesia. Solo fragmentos, mi padre sosteniendo mi brazo, los flashes de las cámaras que algún invitado indiscreto se atrevió a disparar, el ramo de flores cayendo al suelo mientras corría hacia la salida. La humillación era insoportable. Esa noche, acurrucada en mi antigua habitación en casa de mis padres, rodeada de cajas con regalos que tendrían que ser devueltos y sueños que ya no se cumplirían, juré que nunca volvería a confiar en el amor. Nunca volvería a ser tan ingenua. Debí haberlo visto venir, le dije a Lucía entre sollozos mientras ella recogía mi velo abandonado. Las señales estaban ahí. Su distancia en las últimas semanas, esas llamadas misteriosas, como evitaba hablar del futuro. No puedes culparte, respondió ella, sentándose a mi lado en la cama. Alberto te engañó. Nos engañó a todos. Pasaron los días, luego semanas. La vergüenza dio paso a la rabia, y la rabia a una especie de entumecimiento que me permitía funcionar, aunque solo por fuera. Por dentro seguía rota, incapaz de entender cómo el hombre que me había prometido amor eterno podía haberme abandonado de manera tan cruel, sin siquiera una explicación. Fue mi hermano quien finalmente me obligó a salir de casa. 1 mes es suficiente, dijo firmemente mientras abría las cortinas de mi habitación dejando entrar la luz del sol que yo había estado evitando. Tienes una vida por delante. No dejes que él te la quite también. A regañadientes, volví al trabajo en la editorial donde era correctora. Mis compañeros intentaban actuar con normalidad, pero podía sentir sus miradas compasivas siguiéndome por los pasillos. Las noticias vuelan en una ciudad pequeña, y mi historia se había convertido en el tema de conversación favorito. Hay un manuscrito nuevo, me dijo mi jefa una mañana, dejando una carpeta sobre mi escritorio. El autor es nuevo, pero hay algo especial en su trabajo. Quiero que seas tú quien lo revise. Acepté el trabajo con desgana. Lo último que necesitaba era sumergirme en otra historia de amor, que era lo que solía publicar nuestra editorial. Pero cuando abrí el manuscrito esa noche, algo captó mi atención desde las primeras líneas. Era la historia de un hombre que había cometido el peor error de su vida al abandonar a la mujer que amaba por miedo a no ser suficiente para ella. La historia estaba narrada con tal honestidad y dolor que me encontré leyendo página tras página, incapaz de parar. Cuando llegué a la última página, mi corazón latía con fuerza. No había nombre de autor, solo un seudónimo, El cobarde arrepentido. Y una nota al final, basado en una historia real. A veces, el mayor acto de amor es reconocer que no merecemos a quien amamos. Algo en esas palabras me resultaba dolorosamente familiar. Con manos temblorosas, busqué el correo electrónico del autor en los datos de contacto que venían con el manuscrito. Sin pensar demasiado, le escribí un mensaje corto. Tu historia me ha conmovido profundamente. Me gustaría conocer más sobre tu inspiración. La respuesta llegó esa misma noche. La inspiración es el remordimiento. Y la esperanza de que algunas heridas, incluso las más profundas, puedan algún día comenzar a sanar. Podríamos vernos. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido esto profesional. Pero había algo en ese manuscrito que había tocado una parte de mí que creía muerta. Café Central, mañana a las 5, respondí. Llegué temprano, nerviosa sin entender por qué. El café estaba casi vacío a esa hora.
Me senté junto a la ventana, con el manuscrito sobre la mesa como señal de identificación. La campanilla de la puerta sonó y levanté la vista. El mundo se detuvo por segunda vez en mi vida. Alberto estaba allí, más delgado, con ojeras profundas y la mirada de quien ha pasado noches sin dormir. Nuestros ojos se encontraron y todo el ruido del café pareció desvanecerse. Dio un paso hacia mí, luego otro. No podía moverme, no podía respirar. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No espero que me perdones. Solo quería que supieras la verdad. La verdad. Una palabra tan simple y a la vez tan compleja. ¿Estaba preparada para escucharla? ¿Qué verdad podría justificar el haberme dejado sola ante el altar, frente a todos nuestros seres queridos? Pero mientras lo miraba, me di cuenta de que una parte de mí necesitaba saberlo, necesitaba entender para poder seguir adelante, ya fuera con o sin él. Siéntate, dije finalmente, señalando la silla frente a mí. Tienes 5 minutos para explicarte. Lo que no sabía en ese momento era que esos 5 minutos cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. Porque a veces, las segundas oportunidades llegan de las formas más inesperadas. Y a veces, lo que parece el final de una historia es solo el comienzo de otra completamente diferente. El silencio se apoderó de la iglesia. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos mientras esperaba junto al altar. Las flores blancas, los lazos de seda, las velas parpadeantes, todo lo que había soñado desde niña estaba allí, perfecto. Y sin embargo, algo estaba mal. Lo sentía en mi estómago, esa sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Miré el reloj de la iglesia por 10ª vez. 20 minutos de retraso. Los murmullos entre los invitados comenzaban a hacerse cada vez más audibles. Mi padre apretó mi mano, intentando tranquilizarme con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todo estará bien, hija, susurró, pero su voz traicionaba su propia preocupación. Mi dama de honor, Lucía, se acercó discretamente. He intentado llamarlo otra vez, dijo en voz baja. Sigue sin contestar. Fue en ese momento cuando las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. No era él quien entraba, sino su mejor amigo, Miguel, con el rostro pálido y la respiración agitada. Nuestras miradas se encontraron y supe, antes de que dijera una sola palabra, que mi vida estaba a punto de desmoronarse. No va a venir, dijo simplemente, con la voz quebrada por la vergüenza. Lo siento mucho, Carmen. El mundo se detuvo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante esos eternos minutos de espera comenzaron a derramarse sin control. 200 personas me miraban con una mezcla de lástima y conmoción. Mi vestido blanco, que había elegido con tanto cuidado, ahora se sentía como una cruel ironía. No recuerdo cómo salí de la iglesia. Solo fragmentos, mi padre sosteniendo mi brazo, los flashes de las cámaras que algún invitado indiscreto se atrevió a disparar, el ramo de flores cayendo al suelo mientras corría hacia la salida. La humillación era insoportable. Esa noche, acurrucada en mi antigua habitación en casa de mis padres, rodeada de cajas con regalos que tendrían que ser devueltos y sueños que ya no se cumplirían, juré que nunca volvería a confiar en el amor. Nunca volvería a ser tan ingenua. Debí haberlo visto venir, le dije a Lucía entre sollozos mientras ella recogía mi velo abandonado. Las señales estaban ahí. Su distancia en las últimas semanas, esas llamadas misteriosas, como evitaba hablar del futuro. No puedes culparte, respondió ella, sentándose a mi lado en la cama. Alberto te engañó. Nos engañó a todos. Pasaron los días, luego semanas. La vergüenza dio paso a la rabia, y la rabia a una especie de entumecimiento que me permitía funcionar, aunque solo por fuera. Por dentro seguía rota, incapaz de entender cómo el hombre que me había prometido amor eterno podía haberme abandonado de manera tan cruel, sin siquiera una explicación. Fue mi hermano quien finalmente me obligó a salir de casa. 1 mes es suficiente, dijo firmemente mientras abría las cortinas de mi habitación dejando entrar la luz del sol que yo había estado evitando. Tienes una vida por delante. No dejes que él te la quite también. A regañadientes, volví al trabajo en la editorial donde era correctora. Mis compañeros intentaban actuar con normalidad, pero podía sentir sus miradas compasivas siguiéndome por los pasillos. Las noticias vuelan en una ciudad pequeña, y mi historia se había convertido en el tema de conversación favorito. Hay un manuscrito nuevo, me dijo mi jefa una mañana, dejando una carpeta sobre mi escritorio. El autor es nuevo, pero hay algo especial en su trabajo. Quiero que seas tú quien lo revise. Acepté el trabajo con desgana. Lo último que necesitaba era sumergirme en otra historia de amor, que era lo que solía publicar nuestra editorial. Pero cuando abrí el manuscrito esa noche, algo captó mi atención desde las primeras líneas.
Era la historia de un hombre que había cometido el peor error de su vida al abandonar a la mujer que amaba por miedo a no ser suficiente para ella. La historia estaba narrada con tal honestidad y dolor que me encontré leyendo página tras página, incapaz de parar. Cuando llegué a la última página, mi corazón latía con fuerza. No había nombre de autor, solo un seudónimo, El cobarde arrepentido. Y una nota al final, basado en una historia real. A veces, el mayor acto de amor es reconocer que no merecemos a quien amamos. Algo en esas palabras me resultaba dolorosamente familiar. Con manos temblorosas, busqué el correo electrónico del autor en los datos de contacto que venían con el manuscrito. Sin pensar demasiado, le escribí un mensaje corto. Tu historia me ha conmovido profundamente. Me gustaría conocer más sobre tu inspiración. La respuesta llegó esa misma noche. La inspiración es el remordimiento. Y la esperanza de que algunas heridas, incluso las más profundas, puedan algún día comenzar a sanar. Podríamos vernos. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido esto profesional. Pero había algo en ese manuscrito que había tocado una parte de mí que creía muerta. Café Central, mañana a las 5, respondí. Llegué temprano, nerviosa sin entender por qué. El café estaba casi vacío a esa hora. Me senté junto a la ventana, con el manuscrito sobre la mesa como señal de identificación. La campanilla de la puerta sonó y levanté la vista. El mundo se detuvo por segunda vez en mi vida. Alberto estaba allí, más delgado, con ojeras profundas y la mirada de quien ha pasado noches sin dormir. Nuestros ojos se encontraron y todo el ruido del café pareció desvanecerse. Dio un paso hacia mí, luego otro. No podía moverme, no podía respirar. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No espero que me perdones. Solo quería que supieras la verdad. La verdad. Una palabra tan simple y a la vez tan compleja. ¿Estaba preparada para escucharla? ¿Qué verdad podría justificar el haberme dejado sola ante el altar, frente a todos nuestros seres queridos? Pero mientras lo miraba, me di cuenta de que una parte de mí necesitaba saberlo, necesitaba entender para poder seguir adelante, ya fuera con o sin él. Siéntate, dije finalmente, señalando la silla frente a mí. Tienes 5 minutos para explicarte. Lo que no sabía en ese momento era que esos 5 minutos cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. Porque a veces, las segundas oportunidades llegan de las formas más inesperadas. Y a veces, lo que parece el final de una historia es solo el comienzo de otra completamente diferente. Alberto respiró hondo antes de hablar. Sus ojos, esos mismos ojos que una vez me habían mirado con tanto amor, ahora estaban llenos de un dolor que no podía fingirse. El día antes de la boda recibí una llamada, comenzó, con voz temblorosa. Era del hospital. Mi madre había sufrido una recaída. Los médicos le daban semanas, quizás días. Mi corazón dio un vuelco. Su madre, a quien yo adoraba, llevaba años luchando contra el cáncer. La habíamos visitado juntos incontables veces durante su tratamiento. Pero en las últimas semanas antes de la boda, Alberto había insistido en ir solo. Podrías habérmelo dicho, susurré, sintiendo como la rabia y la confusión se mezclaban dentro de mí. Habríamos pospuesto la boda. Lo habríamos enfrentado juntos. Él negó con la cabeza, sus ojos fijos en la taza de café que no había tocado. No fue solo eso. Cuando estaba en el hospital, el médico me llamó aparte. Me dijo que el tipo de cáncer que tiene mi madre es hereditario. Hay una alta probabilidad de que yo también lo desarrolle. Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. Recordé todas esas veces que había hablado de los hijos que tendríamos, de envejecer juntos, de nuestros sueños compartidos. No podía condenarte a una vida cuidando de un enfermo, Carmen. No podía atarte a mí sabiendo que podría dejarte viuda joven, o peor aún, pasar años siendo una carga. Simplemente no podía. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que lo vi entrar comenzaron a caer silenciosamente. 5 años juntos. 5 años de amor, confianza y planes. Y él había decidido por los dos. ¿Quién te dio el derecho a decidir por mí?, pregunté con voz quebrada. ¿Quién te dijo que yo no sería lo suficientemente fuerte? Fui un cobarde, admitió, finalmente levantando la mirada para encontrarse con la mía. Pero no porque no te amara lo suficiente, sino porque te amaba demasiado como para arrastrarte conmigo a ese futuro incierto. El reloj de la cafetería marcaba los segundos con un tic-tac implacable. Afuera, la lluvia había comenzado a caer, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban las luces de la ciudad. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué el manuscrito? ¿Por qué buscarme después de todo este tiempo?
Alberto sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa, entre nosotros. Tenía mi nombre escrito con su inconfundible caligrafía. Los resultados de mis pruebas llegaron la semana pasada, dijo simplemente. Quería que fueras la primera en saberlo, pero no tenía el valor para enfrentarte directamente. El manuscrito fue mi forma de preparar el terreno, de intentar explicarte sin tener que ver el odio en tus ojos. Miré el sobresellado, mi mano temblando al extenderse hacia él. Dentro estaría la respuesta que podría cambiar todo. La verdad que determinaría si el destino nos estaba ofreciendo una segunda oportunidad o simplemente un cruel recordatorio de lo que nunca podría ser. El silencio se apoderó de la iglesia. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos mientras esperaba junto al altar. Las flores blancas, los lazos de seda, las velas parpadeantes, todo lo que había soñado desde niña estaba allí, perfecto. Y sin embargo, algo estaba mal. Lo sentía en mi estómago, esa sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Miré el reloj de la iglesia por 10ª vez. 20 minutos de retraso. Los murmullos entre los invitados comenzaban a hacerse cada vez más audibles. Mi padre apretó mi mano, intentando tranquilizarme con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todo estará bien, hija, susurró, pero su voz traicionaba su propia preocupación. Mi dama de honor, Lucía, se acercó discretamente. He intentado llamarlo otra vez, dijo en voz baja. Sigue sin contestar. Fue en ese momento cuando las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. No era él quien entraba, sino su mejor amigo, Miguel, con el rostro pálido y la respiración agitada. Nuestras miradas se encontraron y supe, antes de que dijera una sola palabra, que mi vida estaba a punto de desmoronarse. No va a venir, dijo simplemente, con la voz quebrada por la vergüenza. Lo siento mucho, Carmen. El mundo se detuvo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante esos eternos minutos de espera comenzaron a derramarse sin control. 200 personas me miraban con una mezcla de lástima y conmoción. Mi vestido blanco, que había elegido con tanto cuidado, ahora se sentía como una cruel ironía. No recuerdo cómo salí de la iglesia. Solo fragmentos, mi padre sosteniendo mi brazo, los flashes de las cámaras que algún invitado indiscreto se atrevió a disparar, el ramo de flores cayendo al suelo mientras corría hacia la salida. La humillación era insoportable. Esa noche, acurrucada en mi antigua habitación en casa de mis padres, rodeada de cajas con regalos que tendrían que ser devueltos y sueños que ya no se cumplirían, juré que nunca volvería a confiar en el amor. Nunca volvería a ser tan ingenua. Debí haberlo visto venir, le dije a Lucía entre sollozos mientras ella recogía mi velo abandonado. Las señales estaban ahí. Su distancia en las últimas semanas, esas llamadas misteriosas, como evitaba hablar del futuro. No puedes culparte, respondió ella, sentándose a mi lado en la cama. Alberto te engañó. Nos engañó a todos. Pasaron los días, luego semanas. La vergüenza dio paso a la rabia, y la rabia a una especie de entumecimiento que me permitía funcionar, aunque solo por fuera. Por dentro seguía rota, incapaz de entender cómo el hombre que me había prometido amor eterno podía haberme abandonado de manera tan cruel, sin siquiera una explicación. Fue mi hermano quien finalmente me obligó a salir de casa. 1 mes es suficiente, dijo firmemente mientras abría las cortinas de mi habitación dejando entrar la luz del sol que yo había estado evitando. Tienes una vida por delante. No dejes que él te la quite también. A regañadientes, volví al trabajo en la editorial donde era correctora. Mis compañeros intentaban actuar con normalidad, pero podía sentir sus miradas compasivas siguiéndome por los pasillos. Las noticias vuelan en una ciudad pequeña, y mi historia se había convertido en el tema de conversación favorito. Hay un manuscrito nuevo, me dijo mi jefa una mañana, dejando una carpeta sobre mi escritorio. El autor es nuevo, pero hay algo especial en su trabajo. Quiero que seas tú quien lo revise. Acepté el trabajo con desgana. Lo último que necesitaba era sumergirme en otra historia de amor, que era lo que solía publicar nuestra editorial. Pero cuando abrí el manuscrito esa noche, algo captó mi atención desde las primeras líneas. Era la historia de un hombre que había cometido el peor error de su vida al abandonar a la mujer que amaba por miedo a no ser suficiente para ella. La historia estaba narrada con tal honestidad y dolor que me encontré leyendo página tras página, incapaz de parar. Cuando llegué a la última página, mi corazón latía con fuerza. No había nombre de autor, solo un seudónimo, El cobarde arrepentido. Y una nota al final, basado en una historia real. A veces, el mayor acto de amor es reconocer que no merecemos a quien amamos. Algo en esas palabras me resultaba dolorosamente familiar. Con manos temblorosas, busqué el correo electrónico del autor en los datos de contacto que venían con el manuscrito.
Sin pensar demasiado, le escribí un mensaje corto. Tu historia me ha conmovido profundamente. Me gustaría conocer más sobre tu inspiración. La respuesta llegó esa misma noche. La inspiración es el remordimiento. Y la esperanza de que algunas heridas, incluso las más profundas, puedan algún día comenzar a sanar. Podríamos vernos. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido esto profesional. Pero había algo en ese manuscrito que había tocado una parte de mí que creía muerta. Café Central, mañana a las 5, respondí. Llegué temprano, nerviosa sin entender por qué. El café estaba casi vacío a esa hora. Me senté junto a la ventana, con el manuscrito sobre la mesa como señal de identificación. La campanilla de la puerta sonó y levanté la vista. El mundo se detuvo por segunda vez en mi vida. Alberto estaba allí, más delgado, con ojeras profundas y la mirada de quien ha pasado noches sin dormir. Nuestros ojos se encontraron y todo el ruido del café pareció desvanecerse. Dio un paso hacia mí, luego otro. No podía moverme, no podía respirar. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No espero que me perdones. Solo quería que supieras la verdad. La verdad. Una palabra tan simple y a la vez tan compleja. ¿Estaba preparada para escucharla? ¿Qué verdad podría justificar el haberme dejado sola ante el altar, frente a todos nuestros seres queridos? Pero mientras lo miraba, me di cuenta de que una parte de mí necesitaba saberlo, necesitaba entender para poder seguir adelante, ya fuera con o sin él. Siéntate, dije finalmente, señalando la silla frente a mí. Tienes 5 minutos para explicarte. Lo que no sabía en ese momento era que esos 5 minutos cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. Porque a veces, las segundas oportunidades llegan de las formas más inesperadas. Y a veces, lo que parece el final de una historia es solo el comienzo de otra completamente diferente. Alberto respiró hondo antes de hablar. Sus ojos, esos mismos ojos que una vez me habían mirado con tanto amor, ahora estaban llenos de un dolor que no podía fingirse. El día antes de la boda recibí una llamada, comenzó, con voz temblorosa. Era del hospital. Mi madre había sufrido una recaída. Los médicos le daban semanas, quizás días. Mi corazón dio un vuelco. Su madre, a quien yo adoraba, llevaba años luchando contra el cáncer. La habíamos visitado juntos incontables veces durante su tratamiento. Pero en las últimas semanas antes de la boda, Alberto había insistido en ir solo. Podrías habérmelo dicho, susurré, sintiendo como la rabia y la confusión se mezclaban dentro de mí. Habríamos pospuesto la boda. Lo habríamos enfrentado juntos. Él negó con la cabeza, sus ojos fijos en la taza de café que no había tocado. No fue solo eso. Cuando estaba en el hospital, el médico me llamó aparte. Me dijo que el tipo de cáncer que tiene mi madre es hereditario. Hay una alta probabilidad de que yo también lo desarrolle. Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. Recordé todas esas veces que había hablado de los hijos que tendríamos, de envejecer juntos, de nuestros sueños compartidos. No podía condenarte a una vida cuidando de un enfermo, Carmen. No podía atarte a mí sabiendo que podría dejarte viuda joven, o peor aún, pasar años siendo una carga. Simplemente no podía. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que lo vi entrar comenzaron a caer silenciosamente. 5 años juntos. 5 años de amor, confianza y planes. Y él había decidido por los dos. ¿Quién te dio el derecho a decidir por mí?, pregunté con voz quebrada. ¿Quién te dijo que yo no sería lo suficientemente fuerte? Fui un cobarde, admitió, finalmente levantando la mirada para encontrarse con la mía. Pero no porque no te amara lo suficiente, sino porque te amaba demasiado como para arrastrarte conmigo a ese futuro incierto. El reloj de la cafetería marcaba los segundos con un tic-tac implacable. Afuera, la lluvia había comenzado a caer, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban las luces de la ciudad. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué el manuscrito? ¿Por qué buscarme después de todo este tiempo? Alberto sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa, entre nosotros. Tenía mi nombre escrito con su inconfundible caligrafía. Los resultados de mis pruebas llegaron la semana pasada, dijo simplemente. Quería que fueras la primera en saberlo, pero no tenía el valor para enfrentarte directamente. El manuscrito fue mi forma de preparar el terreno, de intentar explicarte sin tener que ver el odio en tus ojos. Miré el sobresellado, mi mano temblando al extenderse hacia él. Dentro estaría la respuesta que podría cambiar todo. La verdad que determinaría si el destino nos estaba ofreciendo una segunda oportunidad o simplemente un cruel recordatorio de lo que nunca podría ser. Pero no pude abrirlo. No allí, no en ese momento.
Necesito tiempo, dije, guardando el sobre en mi bolso. La expresión de Alberto se desmoronó, pero asintió en silencio. Lo entiendo, murmuró. He esperado meses para encontrar el valor de buscarte. Puedo esperar un poco más. Salí de la cafetería con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La lluvia empapó mi ropa mientras caminaba sin rumbo, con el peso del sobre mi bolso como un recordatorio constante de la decisión que tendría que tomar. Esa noche, sentada en el borde de mi cama, miraba el sobre sin atreverme a abrirlo. Lucía me había llamado 3 veces, preocupada después de que le enviara un mensaje confuso sobre haber visto a Alberto. Finalmente le contesté, con la voz entrecortada por las lágrimas que no sabía que estaba derramando. ¿Y si está enfermo, Lucía? ¿Y si me lo está diciendo porque se está muriendo? No puedes pensar así, respondió ella con firmeza. Primero necesitas saber la verdad. Sea cual sea, la enfrentaremos juntas. Pasé la noche en vela, recordando nuestra primera cita, cuando me llevó a un mirador para ver las estrellas y terminamos hablando hasta el amanecer. La primera vez que conocí a su madre, como ella me tomó de las manos y me dijo que era la mujer que había estado esperando para su hijo. La noche que me propuso matrimonio, rodeados de velas en el jardín de sus padres. Al amanecer, tomé una decisión. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Mientras leía, las lágrimas nublaban mi visión. Tuve que releerlo 3 veces para comprender completamente lo que decía. Con el corazón en la garganta, tomé mi teléfono. Necesito verte, le dije cuando respondió. Su voz sonaba ronca, como si tampoco hubiera dormido. Ahora. Nos encontramos en el parque donde solíamos pasear los domingos. El cielo amenazaba lluvia nuevamente, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Lo leí, dije sin preámbulos. Sus ojos buscaron los míos, intentando descifrar mi reacción. Carmen, yo. ¿Por qué no me dijiste que estuviste yendo a terapia todos estos meses? El informe no era solo médico. Incluía un resumen de su psicólogo, confirmando que Alberto había estado en tratamiento por depresión severa desde el día de nuestra fallida boda. No podía enfrentarte hasta estar seguro de que era lo suficientemente fuerte, confesó. No solo por los resultados de las pruebas, sino por todo lo demás. Necesitaba entender por qué tomé esa decisión por ti, por nosotros, sin consultarte. Di un paso hacia él, sintiendo una mezcla de rabia y compasión que no sabía cómo manejar. 6 meses, Alberto. 6 meses de dolor que podríamos habernos ahorrado si hubieras confiado en mí. Lo sé, respondió, la culpa visible en cada línea de su rostro. Y pasaré el resto de mi vida compensándotelo, si me das la oportunidad. El aire entre nosotros parecía cargado de electricidad. Había tantas cosas no dichas, tantas heridas aún abiertas. ¿Y qué pasa con las pruebas?, pregunté finalmente, dando voz al miedo que me atenazaba la garganta. Alberto tomó aire, y pude ver que estaba reuniendo todo su valor. Lo que estaba a punto de decirme cambiaría nuestro futuro para siempre, en un sentido o en otro. Justo en ese momento, su teléfono sonó con insistencia. La expresión de pánico que cruzó su rostro me heló la sangre. Miró la pantalla y palideció. Es el hospital, dijo, y sin más explicación, respondió. El silencio se apoderó de la iglesia. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos mientras esperaba junto al altar. Las flores blancas, los lazos de seda, las velas parpadeantes, todo lo que había soñado desde niña estaba allí, perfecto. Y sin embargo, algo estaba mal. Lo sentía en mi estómago, esa sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Miré el reloj de la iglesia por 10ª vez. 20 minutos de retraso. Los murmullos entre los invitados comenzaban a hacerse cada vez más audibles. Mi padre apretó mi mano, intentando tranquilizarme con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todo estará bien, hija, susurró, pero su voz traicionaba su propia preocupación. Mi dama de honor, Lucía, se acercó discretamente. He intentado llamarlo otra vez, dijo en voz baja. Sigue sin contestar. Fue en ese momento cuando las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. No era él quien entraba, sino su mejor amigo, Miguel, con el rostro pálido y la respiración agitada. Nuestras miradas se encontraron y supe, antes de que dijera una sola palabra, que mi vida estaba a punto de desmoronarse. No va a venir, dijo simplemente, con la voz quebrada por la vergüenza. Lo siento mucho, Carmen. El mundo se detuvo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante esos eternos minutos de espera comenzaron a derramarse sin control. 200 personas me miraban con una mezcla de lástima y conmoción. Mi vestido blanco, que había elegido con tanto cuidado, ahora se sentía como una cruel ironía.
No recuerdo cómo salí de la iglesia. Solo fragmentos, mi padre sosteniendo mi brazo, los flashes de las cámaras que algún invitado indiscreto se atrevió a disparar, el ramo de flores cayendo al suelo mientras corría hacia la salida. La humillación era insoportable. Esa noche, acurrucada en mi antigua habitación en casa de mis padres, rodeada de cajas con regalos que tendrían que ser devueltos y sueños que ya no se cumplirían, juré que nunca volvería a confiar en el amor. Nunca volvería a ser tan ingenua. Debí haberlo visto venir, le dije a Lucía entre sollozos mientras ella recogía mi velo abandonado. Las señales estaban ahí. Su distancia en las últimas semanas, esas llamadas misteriosas, como evitaba hablar del futuro. No puedes culparte, respondió ella, sentándose a mi lado en la cama. Alberto te engañó. Nos engañó a todos. Pasaron los días, luego semanas. La vergüenza dio paso a la rabia, y la rabia a una especie de entumecimiento que me permitía funcionar, aunque solo por fuera. Por dentro seguía rota, incapaz de entender cómo el hombre que me había prometido amor eterno podía haberme abandonado de manera tan cruel, sin siquiera una explicación. Fue mi hermano quien finalmente me obligó a salir de casa. Un mes es suficiente, dijo firmemente mientras abría las cortinas de mi habitación dejando entrar la luz del sol que yo había estado evitando. Tienes una vida por delante. No dejes que él te la quite también. A regañadientes, volví al trabajo en la editorial donde era correctora. Mis compañeros intentaban actuar con normalidad, pero podía sentir sus miradas compasivas siguiéndome por los pasillos. Las noticias vuelan en una ciudad pequeña, y mi historia se había convertido en el tema de conversación favorito. Hay un manuscrito nuevo, me dijo mi jefa una mañana, dejando una carpeta sobre mi escritorio. El autor es nuevo, pero hay algo especial en su trabajo. Quiero que seas tú quien lo revise. Acepté el trabajo con desgana. Lo último que necesitaba era sumergirme en otra historia de amor, que era lo que solía publicar nuestra editorial. Pero cuando abrí el manuscrito esa noche, algo captó mi atención desde las primeras líneas. Era la historia de un hombre que había cometido el peor error de su vida al abandonar a la mujer que amaba por miedo a no ser suficiente para ella. La historia estaba narrada con tal honestidad y dolor que me encontré leyendo página tras página, incapaz de parar. Cuando llegué a la última página, mi corazón latía con fuerza. No había nombre de autor, solo un seudónimo, El cobarde arrepentido. Y una nota al final, basado en una historia real. A veces, el mayor acto de amor es reconocer que no merecemos a quien amamos. Algo en esas palabras me resultaba dolorosamente familiar. Con manos temblorosas, busqué el correo electrónico del autor en los datos de contacto que venían con el manuscrito. Sin pensar demasiado, le escribí un mensaje corto. Tu historia me ha conmovido profundamente. Me gustaría conocer más sobre tu inspiración. La respuesta llegó esa misma noche. La inspiración es el remordimiento. Y la esperanza de que algunas heridas, incluso las más profundas, puedan algún día comenzar a sanar. Podríamos vernos. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido esto profesional. Pero había algo en ese manuscrito que había tocado una parte de mí que creía muerta. Café Central, mañana a las 5, respondí. Llegué temprano, nerviosa sin entender por qué. El café estaba casi vacío a esa hora. Me senté junto a la ventana, con el manuscrito sobre la mesa como señal de identificación. La campanilla de la puerta sonó y levanté la vista. El mundo se detuvo por segunda vez en mi vida. Alberto estaba allí, más delgado, con ojeras profundas y la mirada de quien ha pasado noches sin dormir. Nuestros ojos se encontraron y todo el ruido del café pareció desvanecerse. Dio un paso hacia mí, luego otro. No podía moverme, no podía respirar. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No espero que me perdones. Solo quería que supieras la verdad. La verdad. Una palabra tan simple y a la vez tan compleja. ¿Estaba preparada para escucharla? ¿Qué verdad podría justificar el haberme dejado sola ante el altar, frente a todos nuestros seres queridos? Pero mientras lo miraba, me di cuenta de que una parte de mí necesitaba saberlo, necesitaba entender para poder seguir adelante, ya fuera con o sin él. Siéntate, dije finalmente, señalando la silla frente a mí. Tienes 5 minutos para explicarte. Lo que no sabía en ese momento era que esos 5 minutos cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. Porque a veces, las segundas oportunidades llegan de las formas más inesperadas. Y a veces, lo que parece el final de una historia es solo el comienzo de otra completamente diferente. Alberto respiró hondo antes de hablar. Sus ojos, esos mismos ojos que una vez me habían mirado con tanto amor, ahora estaban llenos de un dolor que no podía fingirse. El día antes de la boda recibí una llamada, comenzó, con voz temblorosa. Era del hospital.
Mi madre había sufrido una recaída. Los médicos le daban semanas, quizás días. Mi corazón dio un vuelco. Su madre, a quien yo adoraba, llevaba años luchando contra el cáncer. La habíamos visitado juntos incontables veces durante su tratamiento. Pero en las últimas semanas antes de la boda, Alberto había insistido en ir solo. Podrías habérmelo dicho, susurré, sintiendo como la rabia y la confusión se mezclaban dentro de mí. Habríamos pospuesto la boda. Lo habríamos enfrentado juntos. Él negó con la cabeza, sus ojos fijos en la taza de café que no había tocado. No fue solo eso. Cuando estaba en el hospital, el médico me llamó aparte. Me dijo que el tipo de cáncer que tiene mi madre es hereditario. Hay una alta probabilidad de que yo también lo desarrolle. Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. Recordé todas esas veces que había hablado de los hijos que tendríamos, de envejecer juntos, de nuestros sueños compartidos. No podía condenarte a una vida cuidando de un enfermo, Carmen. No podía atarte a mí sabiendo que podría dejarte viuda joven, o peor aún, pasar años siendo una carga. Simplemente no podía. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que lo vi entrar comenzaron a caer silenciosamente. 5 años juntos. 5 años de amor, confianza y planes. Y él había decidido por los dos. ¿Quién te dio el derecho a decidir por mí?, pregunté con voz quebrada. ¿Quién te dijo que yo no sería lo suficientemente fuerte? Fui un cobarde, admitió, finalmente levantando la mirada para encontrarse con la mía. Pero no porque no te amara lo suficiente, sino porque te amaba demasiado como para arrastrarte conmigo a ese futuro incierto. El reloj de la cafetería marcaba los segundos con un tic-tac implacable. Afuera, la lluvia había comenzado a caer, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban las luces de la ciudad. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué el manuscrito? ¿Por qué buscarme después de todo este tiempo? Alberto sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa, entre nosotros. Tenía mi nombre escrito con su inconfundible caligrafía. Los resultados de mis pruebas llegaron la semana pasada, dijo simplemente. Quería que fueras la primera en saberlo, pero no tenía el valor para enfrentarte directamente. El manuscrito fue mi forma de preparar el terreno, de intentar explicarte sin tener que ver el odio en tus ojos. Miré el sobresellado, mi mano temblando al extenderse hacia él. Dentro estaría la respuesta que podría cambiar todo. La verdad que determinaría si el destino nos estaba ofreciendo una segunda oportunidad o simplemente un cruel recordatorio de lo que nunca podría ser. Pero no pude abrirlo. No allí, no en ese momento. Necesito tiempo, dije, guardando el sobre en mi bolso. La expresión de Alberto se desmoronó, pero asintió en silencio. Lo entiendo, murmuró. He esperado meses para encontrar el valor de buscarte. Puedo esperar un poco más. Salí de la cafetería con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La lluvia empapó mi ropa mientras caminaba sin rumbo, con el peso del sobre mi bolso como un recordatorio constante de la decisión que tendría que tomar. Esa noche, sentada en el borde de mi cama, miraba el sobre sin atreverme a abrirlo. Lucía me había llamado 3 veces, preocupada después de que le enviara un mensaje confuso sobre haber visto a Alberto. Finalmente le contesté, con la voz entrecortada por las lágrimas que no sabía que estaba derramando. ¿Y si está enfermo, Lucía? ¿Y si me lo está diciendo porque se está muriendo? No puedes pensar así, respondió ella con firmeza. Primero necesitas saber la verdad. Sea cual sea, la enfrentaremos juntas. Pasé la noche en vela, recordando nuestra primera cita, cuando me llevó a un mirador para ver las estrellas y terminamos hablando hasta el amanecer. La primera vez que conocí a su madre, como ella me tomó de las manos y me dijo que era la mujer que había estado esperando para su hijo. La noche que me propuso matrimonio, rodeados de velas en el jardín de sus padres. Al amanecer, tomé una decisión. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Mientras leía, las lágrimas nublaban mi visión. Tuve que releerlo 3 veces para comprender completamente lo que decía. Con el corazón en la garganta, tomé mi teléfono. Necesito verte, le dije cuando respondió. Su voz sonaba ronca, como si tampoco hubiera dormido. Ahora. Nos encontramos en el parque donde solíamos pasear los domingos. El cielo amenazaba lluvia nuevamente, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Lo leí, dije sin preámbulos. Sus ojos buscaron los míos, intentando descifrar mi reacción. Carmen, yo. ¿Por qué no me dijiste que estuviste yendo a terapia todos estos meses? El informe no era solo médico. Incluía un resumen de su psicólogo, confirmando que Alberto había estado en tratamiento por depresión severa desde el día de nuestra fallida boda.
No podía enfrentarte hasta estar seguro de que era lo suficientemente fuerte, confesó. No solo por los resultados de las pruebas, sino por todo lo demás. Necesitaba entender por qué tomé esa decisión por ti, por nosotros, sin consultarte. Di un paso hacia él, sintiendo una mezcla de rabia y compasión que no sabía cómo manejar. 6 meses, Alberto. 6 meses de dolor que podríamos habernos ahorrado si hubieras confiado en mí. Lo sé, respondió, la culpa visible en cada línea de su rostro. Y pasaré el resto de mi vida compensándotelo, si me das la oportunidad. El aire entre nosotros parecía cargado de electricidad. Había tantas cosas no dichas, tantas heridas aún abiertas. ¿Y qué pasa con las pruebas?, pregunté finalmente, dando voz al miedo que me atenazaba la garganta. Alberto tomó aire, y pude ver que estaba reuniendo todo su valor. Lo que estaba a punto de decirme cambiaría nuestro futuro para siempre, en un sentido o en otro. Justo en ese momento, su teléfono sonó con insistencia. La expresión de pánico que cruzó su rostro me heló la sangre. Miró la pantalla y palideció. «Es el hospital», dijo, y sin más explicación, respondió. Me quedé inmóvil, observando cómo su rostro pasaba del miedo a la incredulidad. Sus respuestas eran cortas, monosílabos que no me daban ninguna pista sobre lo que estaba ocurriendo. Cuando finalmente colgó, sus ojos estaban vidriosos. «Es mi madre», dijo con un hilo de voz. «Han encontrado algo en sus últimas pruebas. Necesito ir ahora mismo». Sin pensarlo, tomé su mano. «Voy contigo». Su mirada de sorpresa me dolió más de lo que esperaba. ¿Realmente pensaba que lo dejaría enfrentar esto solo? A pesar de todo lo ocurrido, de la humillación y el dolor, su madre había sido como una segunda madre para mí durante años. El trayecto al hospital fue un borrón de calles mojadas y silencio tenso. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Estaba cometiendo un error al involucrarme de nuevo? ¿Era esto una señal del destino o simplemente la vida recordándome por qué había levantado muros alrededor de mi corazón? En la sala de espera, mientras Alberto hablaba con los médicos, me encontré con Rosa, la hermana menor de Alberto. Su expresión al verme fue de absoluta conmoción. «Carmen», susurró, abrazándome con fuerza. «No puedo creer que estés aquí». «Yo tampoco», admití. «Me encontré con Alberto hoy. Fue inesperado». Sus ojos, tan parecidos a los de su hermano, me estudiaron con intensidad. «¿Te contó todo? La verdadera razón por la que te dejó». Mi corazón dio un vuelco. Me habló de la enfermedad de tu madre, del riesgo hereditario. Rosa negó con la cabeza, interrumpiéndome. «Hay más, Carmen. Mucho más que no te ha dicho». En ese momento, Alberto regresó a la sala de espera. Al vernos juntas, su rostro perdió el poco color que le quedaba. La mirada que intercambió con su hermana estaba cargada de algo que no pude descifrar. «¿Qué es lo que no me has dicho, Alberto?», pregunté, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí otra vez. Antes de que pudiera responder, un médico apareció en la puerta. «Familia Mendoza, pueden pasar a ver a la paciente ahora». La habitación de hospital era luminosa, con vistas a un jardín interior que contrastaba con la atmósfera clínica y estéril. Isabel, la madre de Alberto, estaba sentada en la cama, más delgada de lo que recordaba, pero con una sonrisa radiante que iluminó aún más cuando me vio entrar detrás de su hijo. «Mi niña», exclamó, extendiendo sus brazos hacia mí. Sabía que volverían a encontrarse. Me acerqué a abrazarla, conteniendo las lágrimas. Su fragilidad era evidente, pero había algo en su mirada, una chispa que no coincidía con la imagen de una mujer al borde de la muerte que Alberto me había pintado. «Los dejaré solos un momento», dijo Alberto, intercambiando una mirada significativa con su madre antes de salir. Isabel tomó mis manos entre las suyas. «Necesito que sepas algo, Carmen. Algo que mi hijo es demasiado testarudo y orgulloso para decirte». Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía escuchar sus palabras. Lo que me reveló en los siguientes minutos cambió por completo mi percepción de todo lo que había sucedido en estos meses. Cada pieza del rompecabezas empezó a encajar, pero de una forma que nunca hubiera imaginado. Cuando Alberto regresó a la habitación, vio mi rostro y supo inmediatamente que su madre había hablado. La tensión podía cortarse con un cuchillo. «Ibas a dejarla para siempre, ¿verdad?», pregunté, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. «No solo por el día de la boda. Ibas a desaparecer de mi vida completamente». Alberto se apoyó contra la pared, como si necesitara su solidez para mantenerse en pie. «Creí que era lo mejor para ti». «Lo mejor para mí», mi voz se quebró. «¿Cómo pudiste pensar que no saber la verdad sería mejor que cualquier alternativa?».
El silencio se apoderó de la iglesia. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos mientras esperaba junto al altar. Las flores blancas, los lazos de seda, las velas parpadeantes, todo lo que había soñado desde niña estaba allí, perfecto. Y sin embargo, algo estaba mal. Lo sentía en mi estómago, esa sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Miré el reloj de la iglesia por 10ª vez. 20 minutos de retraso. Los murmullos entre los invitados comenzaban a hacerse cada vez más audibles. Mi padre apretó mi mano, intentando tranquilizarme con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todo estará bien, hija, susurró, pero su voz traicionaba su propia preocupación. Mi dama de honor, Lucía, se acercó discretamente. He intentado llamarlo otra vez, dijo en voz baja. Sigue sin contestar. Fue en ese momento cuando las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. No era él quien entraba, sino su mejor amigo, Miguel, con el rostro pálido y la respiración agitada. Nuestras miradas se encontraron y supe, antes de que dijera una sola palabra, que mi vida estaba a punto de desmoronarse. No va a venir, dijo simplemente, con la voz quebrada por la vergüenza. Lo siento mucho, Carmen. El mundo se detuvo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante esos eternos minutos de espera comenzaron a derramarse sin control. 200 personas me miraban con una mezcla de lástima y conmoción. Mi vestido blanco, que había elegido con tanto cuidado, ahora se sentía como una cruel ironía. No recuerdo cómo salí de la iglesia. Solo fragmentos, mi padre sosteniendo mi brazo, los flashes de las cámaras que algún invitado indiscreto se atrevió a disparar, el ramo de flores cayendo al suelo mientras corría hacia la salida. La humillación era insoportable. Esa noche, acurrucada en mi antigua habitación en casa de mis padres, rodeada de cajas con regalos que tendrían que ser devueltos y sueños que ya no se cumplirían, juré que nunca volvería a confiar en el amor. Nunca volvería a ser tan ingenua. Debía haberlo visto venir, le dije a Lucía entre sollozos mientras ella recogía mi velo abandonado. Las señales estaban ahí. Su distancia en las últimas semanas, esas llamadas misteriosas, como evitaba hablar del futuro. No puedes culparte, respondió ella, sentándose a mi lado en la cama. Alberto te engañó. Nos engañó a todos. Pasaron los días, luego semanas. La vergüenza dio paso a la rabia, y la rabia a una especie de entumecimiento que me permitía funcionar, aunque solo por fuera. Por dentro seguía rota, incapaz de entender cómo el hombre que me había prometido amor eterno podía haberme abandonado de manera tan cruel, sin siquiera una explicación. Fue mi hermano quien finalmente me obligó a salir de casa. 1 mes es suficiente, dijo firmemente mientras abría las cortinas de mi habitación dejando entrar la luz del sol que yo había estado evitando. Tienes una vida por delante. No dejes que él te la quite también. A regañadientes, volví al trabajo en la editorial donde era correctora. Mis compañeros intentaban actuar con normalidad, pero podía sentir sus miradas compasivas siguiéndome por los pasillos. Las noticias vuelan en una ciudad pequeña, y mi historia se había convertido en el tema de conversación favorito. Hay un manuscrito nuevo, me dijo mi jefa una mañana, dejando una carpeta sobre mi escritorio. El autor es nuevo, pero hay algo especial en su trabajo. Quiero que seas tú quien lo revise. Acepté el trabajo con desgana. Lo último que necesitaba era sumergirme en otra historia de amor, que era lo que solía publicar nuestra editorial. Pero cuando abrí el manuscrito esa noche, algo captó mi atención desde las primeras líneas. Era la historia de un hombre que había cometido el peor error de su vida al abandonar a la mujer que amaba por miedo a no ser suficiente para ella. La historia estaba narrada con tal honestidad y dolor que me encontré leyendo página tras página, incapaz de parar. Cuando llegué a la última página, mi corazón latía con fuerza. No había nombre de autor, solo un seudónimo, El cobarde arrepentido. Y una nota al final, basado en una historia real. A veces, el mayor acto de amor es reconocer que no merecemos a quien amamos. Algo en esas palabras me resultaba dolorosamente familiar. Con manos temblorosas, busqué el correo electrónico del autor en los datos de contacto que venían con el manuscrito. Sin pensar demasiado, le escribí un mensaje corto. Tu historia me ha conmovido profundamente. Me gustaría conocer más sobre tu inspiración. La respuesta llegó esa misma noche. La inspiración es el remordimiento. Y la esperanza de que algunas heridas, incluso las más profundas, puedan algún día comenzar a sanar. Podríamos vernos. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido esto profesional. Pero había algo en ese manuscrito que había tocado una parte de mí que creía muerta. Café Central, mañana a las 5, respondí. Llegué temprano, nerviosa sin entender por qué. El café estaba casi vacío a esa hora.
Me senté junto a la ventana, con el manuscrito sobre la mesa como señal de identificación. La campanilla de la puerta sonó y levanté la vista. El mundo se detuvo por segunda vez en mi vida. Alberto estaba allí, más delgado, con ojeras profundas y la mirada de quien ha pasado noches sin dormir. Nuestros ojos se encontraron y todo el ruido del café pareció desvanecerse. Dio un paso hacia mí, luego otro. No podía moverme, no podía respirar. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No espero que me perdones. Solo quería que supieras la verdad. La verdad. Una palabra tan simple y a la vez tan compleja. ¿Estaba preparada para escucharla? ¿Qué verdad podría justificar el haberme dejado sola ante el altar, frente a todos nuestros seres queridos? Pero mientras lo miraba, me di cuenta de que una parte de mí necesitaba saberlo, necesitaba entender para poder seguir adelante, ya fuera con o sin él. Siéntate, dije finalmente, señalando la silla frente a mí. Tienes 5 minutos para explicarte. Lo que no sabía en ese momento era que esos 5 minutos cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. Porque a veces, las segundas oportunidades llegan de las formas más inesperadas. Y a veces, lo que parece el final de una historia es solo el comienzo de otra completamente diferente. Alberto respiró hondo antes de hablar. Sus ojos, esos mismos ojos que una vez me habían mirado con tanto amor, ahora estaban llenos de un dolor que no podía fingirse. El día antes de la boda recibí una llamada, comenzó, con voz temblorosa. Era del hospital. Mi madre había sufrido una recaída. Los médicos le daban semanas, quizás días. Mi corazón dio un vuelco. Su madre, a quien yo adoraba, llevaba años luchando contra el cáncer. La habíamos visitado juntos incontables veces durante su tratamiento. Pero en las últimas semanas antes de la boda, Alberto había insistido en ir solo. Podrías habérmelo dicho, susurré, sintiendo como la rabia y la confusión se mezclaban dentro de mí. Habríamos pospuesto la boda. Lo habríamos enfrentado juntos. Él negó con la cabeza, sus ojos fijos en la taza de café que no había tocado. No fue solo eso. Cuando estaba en el hospital, el médico me llamó aparte. Me dijo que el tipo de cáncer que tiene mi madre es hereditario. Hay una alta probabilidad de que yo también lo desarrolle. Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. Recordé todas esas veces que había hablado de los hijos que tendríamos, de envejecer juntos, de nuestros sueños compartidos. No podía condenarte a una vida cuidando de un enfermo, Carmen. No podía atarte a mí sabiendo que podría dejarte viuda joven, o peor aún, pasar años siendo una carga. Simplemente no podía. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que lo vi entrar comenzaron a caer silenciosamente. 5 años juntos. 5 años de amor, confianza y planes. Y él había decidido por los dos. ¿Quién te dio el derecho a decidir por mí?, pregunté con voz quebrada. ¿Quién te dijo que yo no sería lo suficientemente fuerte? Fui un cobarde, admitió, finalmente levantando la mirada para encontrarse con la mía. Pero no porque no te amara lo suficiente, sino porque te amaba demasiado como para arrastrarte conmigo a ese futuro incierto. El reloj de la cafetería marcaba los segundos con un tic-tac implacable. Afuera, la lluvia había comenzado a caer, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban las luces de la ciudad. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué el manuscrito? ¿Por qué buscarme después de todo este tiempo? Alberto sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa, entre nosotros. Tenía mi nombre escrito con su inconfundible caligrafía. Los resultados de mis pruebas llegaron la semana pasada, dijo simplemente. Quería que fueras la primera en saberlo, pero no tenía el valor para enfrentarte directamente. El manuscrito fue mi forma de preparar el terreno, de intentar explicarte sin tener que ver el odio en tus ojos. Miré el sobresellado, mi mano temblando al extenderse hacia él. Dentro estaría la respuesta que podría cambiar todo. La verdad que determinaría si el destino nos estaba ofreciendo una segunda oportunidad o simplemente un cruel recordatorio de lo que nunca podría ser. Pero no pude abrirlo. No allí, no en ese momento. Necesito tiempo, dije, guardando el sobre en mi bolso. La expresión de Alberto se desmoronó, pero asintió en silencio. Lo entiendo, murmuró. He esperado meses para encontrar el valor de buscarte. Puedo esperar un poco más. Salí de la cafetería con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La lluvia empapó mi ropa mientras caminaba sin rumbo, con el peso del sobre mi bolso como un recordatorio constante de la decisión que tendría que tomar. Esa noche, sentada en el borde de mi cama, miraba el sobre sin atreverme a abrirlo. Lucía me había llamado 3 veces, preocupada después de que le enviara un mensaje confuso sobre haber visto a Alberto.
Finalmente le contesté, con la voz entrecortada por las lágrimas que no sabía que estaba derramando. ¿Y si está enfermo, Lucía? ¿Y si me lo está diciendo porque se está muriendo? No puedes pensar así, respondió ella con firmeza. Primero necesitas saber la verdad. Sea cual sea, la enfrentaremos juntas. Pasé la noche en vela, recordando nuestra primera cita, cuando me llevó a un mirador para ver las estrellas y terminamos hablando hasta el amanecer. La primera vez que conocí a su madre, como ella me tomó de las manos y me dijo que era la mujer que había estado esperando para su hijo. La noche que me propuso matrimonio, rodeados de velas en el jardín de sus padres. Al amanecer, tomé una decisión. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Mientras leía, las lágrimas nublaban mi visión. Tuve que releerlo 3 veces para comprender completamente lo que decía. Con el corazón en la garganta, tomé mi teléfono. Necesito verte, le dije cuando respondió. Su voz sonaba ronca, como si tampoco hubiera dormido. Ahora. Nos encontramos en el parque donde solíamos pasear los domingos. El cielo amenazaba lluvia nuevamente, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Lo leí, dije sin preámbulos. Sus ojos buscaron los míos, intentando descifrar mi reacción. Carmen, yo. ¿Por qué no me dijiste que estuviste yendo a terapia todos estos meses? El informe no era solo médico. Incluía un resumen de su psicólogo, confirmando que Alberto había estado en tratamiento por depresión severa desde el día de nuestra fallida boda. No podía enfrentarte hasta estar seguro de que era lo suficientemente fuerte, confesó. No solo por los resultados de las pruebas, sino por todo lo demás. Necesitaba entender por qué tomé esa decisión por ti, por nosotros, sin consultarte. Di un paso hacia él, sintiendo una mezcla de rabia y compasión que no sabía cómo manejar. 6 meses, Alberto. 6 meses de dolor que podríamos habernos ahorrado si hubieras confiado en mí. Lo sé, respondió, la culpa visible en cada línea de su rostro. Y pasaré el resto de mi vida compensándotelo, si me das la oportunidad. El aire entre nosotros parecía cargado de electricidad. Había tantas cosas no dichas, tantas heridas aún abiertas. ¿Y qué pasa con las pruebas?, pregunté finalmente, dando voz al miedo que me atenazaba la garganta. Alberto tomó aire, y pude ver que estaba reuniendo todo su valor. Lo que estaba a punto de decirme cambiaría nuestro futuro para siempre, en un sentido o en otro. Justo en ese momento, su teléfono sonó con insistencia. La expresión de pánico que cruzó su rostro me heló la sangre. Miró la pantalla y palideció. Es el hospital, dijo, y sin más explicación, respondió. Me quedé inmóvil, observando cómo su rostro pasaba del miedo a la incredulidad. Sus respuestas eran cortas, monosílabos que no me daban ninguna pista sobre lo que estaba ocurriendo. Cuando finalmente colgó, sus ojos estaban vidriosos. Es mi madre, dijo con un hilo de voz. Han encontrado algo en sus últimas pruebas. Necesito ir ahora mismo. Sin pensarlo, tomé su mano. Voy contigo. Su mirada de sorpresa me dolió más de lo que esperaba. ¿Realmente pensaba que lo dejaría enfrentar esto solo? A pesar de todo lo ocurrido, de la humillación y el dolor, su madre había sido como una segunda madre para mí durante años. El trayecto al hospital fue un borrón de calles mojadas y silencio tenso. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Estaba cometiendo un error al involucrarme de nuevo? ¿Era esto una señal del destino o simplemente la vida recordándome por qué había levantado muros alrededor de mi corazón? En la sala de espera, mientras Alberto hablaba con los médicos, me encontré con Rosa, la hermana menor de Alberto. Su expresión al verme fue de absoluta conmoción. Carmen, susurró, abrazándome con fuerza. No puedo creer que estés aquí. Yo tampoco, admití. Me encontré con Alberto hoy. Fue inesperado. Sus ojos, tan parecidos a los de su hermano, me estudiaron con intensidad. ¿Te contó todo? La verdadera razón por la que te dejó. Mi corazón dio un vuelco. Me habló de la enfermedad de tu madre, del riesgo hereditario. Rosa negó con la cabeza, interrumpiéndome. Hay más, Carmen. Mucho más que no te ha dicho. En ese momento, Alberto regresó a la sala de espera. Al vernos juntas, su rostro perdió el poco color que le quedaba. La mirada que intercambió con su hermana estaba cargada de algo que no pude descifrar. ¿Qué es lo que no me has dicho, Alberto?, pregunté, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí otra vez. Antes de que pudiera responder, un médico apareció en la puerta. Familia Mendoza, pueden pasar a ver a la paciente ahora. La habitación de hospital era luminosa, con vistas a un jardín interior que contrastaba con la atmósfera clínica y estéril. Isabel,
la madre de Alberto, estaba sentada en la cama, más delgada de lo que recordaba, pero con una sonrisa radiante que iluminó aún más cuando me vio entrar detrás de su hijo. «Mi niña», exclamó, extendiendo sus brazos hacia mí. Sabía que volverían a encontrarse. Me acerqué a abrazarla, conteniendo las lágrimas. Su fragilidad era evidente, pero había algo en su mirada, una chispa que no coincidía con la imagen de una mujer al borde de la muerte que Alberto me había pintado. «Los dejaré solos un momento», dijo Alberto, intercambiando una mirada significativa con su madre antes de salir. Isabel tomó mis manos entre las suyas. «Necesito que sepas algo, Carmen. Algo que mi hijo es demasiado testarudo y orgulloso para decirte». Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía escuchar sus palabras. Lo que me reveló en los siguientes minutos cambió por completo mi percepción de todo lo que había sucedido en estos meses. Cada pieza del rompecabezas empezó a encajar, pero de una forma que nunca hubiera imaginado. Cuando Alberto regresó a la habitación, vio mi rostro y supo inmediatamente que su madre había hablado. La tensión podía cortarse con un cuchillo. «Ibas a dejarla para siempre, ¿verdad?», pregunté, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. «No solo por el día de la boda. Ibas a desaparecer de mi vida completamente». Alberto se apoyó contra la pared, como si necesitara su solidez para mantenerse en pie. «Creí que era lo mejor para ti». «Lo mejor para mí», mi voz se quebró. «¿Cómo pudiste pensar que no saber la verdad sería mejor que cualquier alternativa?». Alberto dio un paso hacia mí, pero me alejé instintivamente. Sus ojos reflejaban tanto dolor que casi me hizo dudar. «Nunca quise que te enteraras de esta manera», dijo, pasándose una mano temblorosa por el pelo. «Quería protegerte». «¿Protegerme?», repetí con amargura. «Llamas protección a dejarme frente al altar sin explicación, a destrozar mi confianza, a hacerme creer que todo nuestro amor había sido una mentira». Isabel nos observaba en silencio desde la cama, la preocupación marcada en las líneas de su rostro. Rosa había entrado silenciosamente y se mantenía cerca de la puerta, como si temiera que cualquiera de nosotros pudiera salir corriendo en cualquier momento. «Estabas construyendo tu carrera», continuó Alberto, su voz apenas audible. «Habías conseguido el ascenso con el que siempre soñaste. Tenías planes, sueños. Yo solo iba a ser un obstáculo». «Esa no era tu decisión», exclamé, sintiendo como las lágrimas ardían en mis ojos. «Éramos un equipo, Alberto. Habríamos encontrado una solución juntos». «Una solución», su risa fue seca, carente de humor. «No hay solución para lo que me dijeron». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. El monitor cardíaco de Isabel emitía pitidos regulares que marcaban el paso del tiempo. «Muéstrale», dijo finalmente Isabel, con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. Alberto cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. Luego, lentamente, desabrochó los primeros botones de su camisa y apartó la tela. Contuve la respiración. Una larga cicatriz recorría su pecho, aún rojiza, todavía en proceso de curación. «La operación fue hace 3 meses», explicó con voz monótona, como si estuviera hablando de otra persona. «El tumor estaba más avanzado de lo que pensaban inicialmente. Necesitaban actuar rápido». Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando procesar lo que estaba viendo, lo que significaba. «Pero, el sobre que me diste, tus resultados». «Eran las pruebas posteriores a la cirugía», intervino Rosa, acercándose. «Los márgenes estaban limpios, pero los médicos no podían garantizar que no hubiera células cancerígenas circulando en su sistema. Las piernas me fallaron». Rosa reaccionó rápidamente, acercando una silla donde me dejé caer. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Porque te conozco, Carmen», respondió Alberto, arrodillándose frente a mí. «Habrías pospuesto la boda para estar conmigo durante el tratamiento. Habrías abandonado esa oportunidad en París que tanto trabajo te costó conseguir. Habrías sacrificado todo por mí, y no podía permitirlo». París. La palabra resonó en mi cabeza como un eco lejano. El puesto de editora en jefe que me habían ofrecido justo 2 semanas antes de la boda. La oportunidad que había rechazado sin pensarlo 2 veces porque mi vida estaba con Alberto, en nuestra ciudad. «No tenías derecho», susurré, mis palabras cargadas de dolor y rabia contenida. «No tenías derecho a decidir por mí». «Lo sé», admitió, sus ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. «Fue el peor error de mi vida. Pero en ese momento, pensé que te estaba dando la libertad de seguir adelante, de no atarte a alguien que podría no tener futuro». El silencio volvió a caer sobre nosotros, más pesado que antes.
Tantas decisiones equivocadas tomadas por las razones correctas. Tanto dolor que podría haberse evitado con honestidad. Los médicos han programado otra ronda de pruebas para la próxima semana, dijo Isabel, rompiendo el silencio. Sabremos entonces si el tratamiento está funcionando o si necesita. Su voz se apagó, incapaz de completar la frase. El peso de lo no dicho pendía sobre todos nosotros. ¿Y qué pasa ahora?, pregunté, mirando directamente a Alberto. ¿Qué esperas de mí? La vulnerabilidad en su mirada me desarmaría por completo en otro momento, pero ahora mi corazón estaba protegido por capas de dolor y desconfianza que él mismo había construido. Nada, respondió simplemente. No espero nada, Carmen. Solo quería que supieras la verdad. Que entendieras que nunca dejé de amarte. Que cada día lejos de ti ha sido. El silencio se apoderó de la iglesia. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos mientras esperaba junto al altar. Las flores blancas, los lazos de seda, las velas parpadeantes, todo lo que había soñado desde niña estaba allí, perfecto. Y sin embargo, algo estaba mal. Lo sentía en mi estómago, esa sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Miré el reloj de la iglesia por 10ª vez. 20 minutos de retraso. Los murmullos entre los invitados comenzaban a hacerse cada vez más audibles. Mi padre apretó mi mano, intentando tranquilizarme con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todo estará bien, hija, susurró, pero su voz traicionaba su propia preocupación. Mi dama de honor, Lucía, se acercó discretamente. He intentado llamarlo otra vez, dijo en voz baja. Sigue sin contestar. Fue en ese momento cuando las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. No era él quien entraba, sino su mejor amigo, Miguel, con el rostro pálido y la respiración agitada. Nuestras miradas se encontraron y supe, antes de que dijera una sola palabra, que mi vida estaba a punto de desmoronarse. No va a venir, dijo simplemente, con la voz quebrada por la vergüenza. Lo siento mucho, Carmen. El mundo se detuvo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante esos eternos minutos de espera comenzaron a derramarse sin control. 200 personas me miraban con una mezcla de lástima y conmoción. Mi vestido blanco, que había elegido con tanto cuidado, ahora se sentía como una cruel ironía. No recuerdo cómo salí de la iglesia. Solo fragmentos, mi padre sosteniendo mi brazo, los flashes de las cámaras que algún invitado indiscreto se atrevió a disparar, el ramo de flores cayendo al suelo mientras corría hacia la salida. La humillación era insoportable. Esa noche, acurrucada en mi antigua habitación en casa de mis padres, rodeada de cajas con regalos que tendrían que ser devueltos y sueños que ya no se cumplirían, juré que nunca volvería a confiar en el amor. Nunca volvería a ser tan ingenua. Debí haberlo visto venir, le dije a Lucía entre sollozos mientras ella recogía mi velo abandonado. Las señales estaban ahí. Su distancia en las últimas semanas, esas llamadas misteriosas, como evitaba hablar del futuro. No puedes culparte, respondió ella, sentándose a mi lado en la cama. Alberto te engañó. Nos engañó a todos. Pasaron los días, luego semanas. La vergüenza dio paso a la rabia, y la rabia a una especie de entumecimiento que me permitía funcionar, aunque solo por fuera. Por dentro seguía rota, incapaz de entender cómo el hombre que me había prometido amor eterno podía haberme abandonado de manera tan cruel, sin siquiera una explicación. Fue mi hermano quien finalmente me obligó a salir de casa. 1 mes es suficiente, dijo firmemente mientras abría las cortinas de mi habitación dejando entrar la luz del sol que yo había estado evitando. Tienes una vida por delante. No dejes que él te la quite también. A regañadientes, volví al trabajo en la editorial donde era correctora. Mis compañeros intentaban actuar con normalidad, pero podía sentir sus miradas compasivas siguiéndome por los pasillos. Las noticias vuelan en una ciudad pequeña, y mi historia se había convertido en el tema de conversación favorito. Hay un manuscrito nuevo, me dijo mi jefa una mañana, dejando una carpeta sobre mi escritorio. El autor es nuevo, pero hay algo especial en su trabajo. Quiero que seas tú quien lo revise. Acepté el trabajo con desgana. Lo último que necesitaba era sumergirme en otra historia de amor, que era lo que solía publicar nuestra editorial. Pero cuando abrí el manuscrito esa noche, algo captó mi atención desde las primeras líneas. Era la historia de un hombre que había cometido el peor error de su vida al abandonar a la mujer que amaba por miedo a no ser suficiente para ella. La historia estaba narrada con tal honestidad y dolor que me encontré leyendo página tras página, incapaz de parar. Cuando llegué a la última página, mi corazón latía con fuerza. No había nombre de autor, solo un seudónimo, El cobarde arrepentido. Y una nota al final, basado en una historia real. A veces,
El mayor acto de amor es reconocer que no merecemos a quien amamos. Algo en esas palabras me resultaba dolorosamente familiar. Con manos temblorosas, busqué el correo electrónico del autor en los datos de contacto que venían con el manuscrito. Sin pensar demasiado, le escribí un mensaje corto. Tu historia me ha conmovido profundamente. Me gustaría conocer más sobre tu inspiración. La respuesta llegó esa misma noche. La inspiración es el remordimiento. Y la esperanza de que algunas heridas, incluso las más profundas, puedan algún día comenzar a sanar. Podríamos vernos. Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido esto profesional. Pero había algo en ese manuscrito que había tocado una parte de mí que creía muerta. Café Central, mañana a las 5, respondí. Llegué temprano, nerviosa sin entender por qué. El café estaba casi vacío a esa hora. Me senté junto a la ventana, con el manuscrito sobre la mesa como señal de identificación. La campanilla de la puerta sonó y levanté la vista. El mundo se detuvo por segunda vez en mi vida. Alberto estaba allí, más delgado, con ojeras profundas y la mirada de quien ha pasado noches sin dormir. Nuestros ojos se encontraron y todo el ruido del café pareció desvanecerse. Dio un paso hacia mí, luego otro. No podía moverme, no podía respirar. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No espero que me perdones. Solo quería que supieras la verdad. La verdad. Una palabra tan simple y a la vez tan compleja. ¿Estaba preparada para escucharla? ¿Qué verdad podría justificar el haberme dejado sola ante el altar, frente a todos nuestros seres queridos? Pero mientras lo miraba, me di cuenta de que una parte de mí necesitaba saberlo, necesitaba entender para poder seguir adelante, ya fuera con o sin él. Siéntate, dije finalmente, señalando la silla frente a mí. Tienes 5 minutos para explicarte. Lo que no sabía en ese momento era que esos 5 minutos cambiarían el curso de nuestras vidas para siempre. Porque a veces, las segundas oportunidades llegan de las formas más inesperadas. Y a veces, lo que parece el final de una historia es solo el comienzo de otra completamente diferente. Alberto respiró hondo antes de hablar. Sus ojos, esos mismos ojos que una vez me habían mirado con tanto amor, ahora estaban llenos de un dolor que no podía fingirse. El día antes de la boda recibí una llamada, comenzó, con voz temblorosa. Era del hospital. Mi madre había sufrido una recaída. Los médicos le daban semanas, quizás días. Mi corazón dio un vuelco. Su madre, a quien yo adoraba, llevaba años luchando contra el cáncer. La habíamos visitado juntos incontables veces durante su tratamiento. Pero en las últimas semanas antes de la boda, Alberto había insistido en ir solo. Podrías habérmelo dicho, susurré, sintiendo como la rabia y la confusión se mezclaban dentro de mí. Habríamos pospuesto la boda. Lo habríamos enfrentado juntos. Él negó con la cabeza, sus ojos fijos en la taza de café que no había tocado. No fue solo eso. Cuando estaba en el hospital, el médico me llamó aparte. Me dijo que el tipo de cáncer que tiene mi madre es hereditario. Hay una alta probabilidad de que yo también lo desarrolle. Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago. Recordé todas esas veces que había hablado de los hijos que tendríamos, de envejecer juntos, de nuestros sueños compartidos. No podía condenarte a una vida cuidando de un enfermo, Carmen. No podía atarte a mí sabiendo que podría dejarte viuda joven, o peor aún, pasar años siendo una carga. Simplemente no podía. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que lo vi entrar comenzaron a caer silenciosamente. 5 años juntos. 5 años de amor, confianza y planes. Y él había decidido por los dos. ¿Quién te dio el derecho a decidir por mí?, pregunté con voz quebrada. ¿Quién te dijo que yo no sería lo suficientemente fuerte? Fui un cobarde, admitió, finalmente levantando la mirada para encontrarse con la mía. Pero no porque no te amara lo suficiente, sino porque te amaba demasiado como para arrastrarte conmigo a ese futuro incierto. El reloj de la cafetería marcaba los segundos con un tic-tac implacable. Afuera, la lluvia había comenzado a caer, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban las luces de la ciudad. ¿Y ahora qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué el manuscrito? ¿Por qué buscarme después de todo este tiempo? Alberto sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa, entre nosotros. Tenía mi nombre escrito con su inconfundible caligrafía. Los resultados de mis pruebas llegaron la semana pasada, dijo simplemente. Quería que fueras la primera en saberlo, pero no tenía el valor para enfrentarte directamente. El manuscrito fue mi forma de preparar el terreno, de intentar explicarte sin tener que ver el odio en tus ojos. Miré el sobresellado, mi mano temblando al extenderse hacia él.
Dentro estaría la respuesta que podría cambiar todo. La verdad que determinaría si el destino nos estaba ofreciendo una segunda oportunidad o simplemente un cruel recordatorio de lo que nunca podría ser. Pero no pude abrirlo. No allí, no en ese momento. Necesito tiempo, dije, guardando el sobre en mi bolso. La expresión de Alberto se desmoronó, pero asintió en silencio. Lo entiendo, murmuró. He esperado meses para encontrar el valor de buscarte. Puedo esperar un poco más. Salí de la cafetería con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La lluvia empapó mi ropa mientras caminaba sin rumbo, con el peso del sobre mi bolso como un recordatorio constante de la decisión que tendría que tomar. Esa noche, sentada en el borde de mi cama, miraba el sobre sin atreverme a abrirlo. Lucía me había llamado 3 veces, preocupada después de que le enviara un mensaje confuso sobre haber visto a Alberto. Finalmente le contesté, con la voz entrecortada por las lágrimas que no sabía que estaba derramando. ¿Y si está enfermo, Lucía? ¿Y si me lo está diciendo porque se está muriendo? No puedes pensar así, respondió ella con firmeza. Primero necesitas saber la verdad. Sea cual sea, la enfrentaremos juntas. Pasé la noche en vela, recordando nuestra primera cita, cuando me llevó a un mirador para ver las estrellas y terminamos hablando hasta el amanecer. La primera vez que conocí a su madre, como ella me tomó de las manos y me dijo que era la mujer que había estado esperando para su hijo. La noche que me propuso matrimonio, rodeados de velas en el jardín de sus padres. Al amanecer, tomé una decisión. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Mientras leía, las lágrimas nublaban mi visión. Tuve que releerlo 3 veces para comprender completamente lo que decía. Con el corazón en la garganta, tomé mi teléfono. Necesito verte, le dije cuando respondió. Su voz sonaba ronca, como si tampoco hubiera dormido. Ahora. Nos encontramos en el parque donde solíamos pasear los domingos. El cielo amenazaba lluvia nuevamente, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Lo leí, dije sin preámbulos. Sus ojos buscaron los míos, intentando descifrar mi reacción. Carmen, yo. ¿Por qué no me dijiste que estuviste yendo a terapia todos estos meses? El informe no era solo médico. Incluía un resumen de su psicólogo, confirmando que Alberto había estado en tratamiento por depresión severa desde el día de nuestra fallida boda. No podía enfrentarte hasta estar seguro de que era lo suficientemente fuerte, confesó. No solo por los resultados de las pruebas, sino por todo lo demás. Necesitaba entender por qué tomé esa decisión por ti, por nosotros, sin consultarte. Di un paso hacia él, sintiendo una mezcla de rabia y compasión que no sabía cómo manejar. 6 meses, Alberto. 6 meses de dolor que podríamos habernos ahorrado si hubieras confiado en mí. Lo sé, respondió, la culpa visible en cada línea de su rostro. Y pasaré el resto de mi vida compensándotelo, si me das la oportunidad. El aire entre nosotros parecía cargado de electricidad. Había tantas cosas no dichas, tantas heridas aún abiertas. ¿Y qué pasa con las pruebas?, pregunté finalmente, dando voz al miedo que me atenazaba la garganta. Alberto tomó aire, y pude ver que estaba reuniendo todo su valor. Lo que estaba a punto de decirme cambiaría nuestro futuro para siempre, en un sentido o en otro. Justo en ese momento, su teléfono sonó con insistencia. La expresión de pánico que cruzó su rostro me heló la sangre. Miró la pantalla y palideció. Es el hospital, dijo, y sin más explicación, respondió. Me quedé inmóvil, observando cómo su rostro pasaba del miedo a la incredulidad. Sus respuestas eran cortas, monosílabos que no me daban ninguna pista sobre lo que estaba ocurriendo. Cuando finalmente colgó, sus ojos estaban vidriosos. Es mi madre, dijo con un hilo de voz. Han encontrado algo en sus últimas pruebas. Necesito ir ahora mismo. Sin pensarlo, tomé su mano. Voy contigo. Su mirada de sorpresa me dolió más de lo que esperaba. ¿Realmente pensaba que lo dejaría enfrentar esto solo? A pesar de todo lo ocurrido, de la humillación y el dolor, su madre había sido como una segunda madre para mí durante años. El trayecto al hospital fue un borrón de calles mojadas y silencio tenso. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Estaba cometiendo un error al involucrarme de nuevo? ¿Era esto una señal del destino o simplemente la vida recordándome por qué había levantado muros alrededor de mi corazón? En la sala de espera, mientras Alberto hablaba con los médicos, me encontré con Rosa, la hermana menor de Alberto. Su expresión al verme fue de absoluta conmoción. Carmen, susurró, abrazándome con fuerza. No puedo creer que estés aquí. Yo tampoco, admití. Me encontré con Alberto hoy. Fue inesperado. Sus ojos,
tan parecidos a los de su hermano, me estudiaron con intensidad. ¿Te contó todo? La verdadera razón por la que te dejó. Mi corazón dio un vuelco. Me habló de la enfermedad de tu madre, del riesgo hereditario. Rosa negó con la cabeza, interrumpiéndome. Hay más, Carmen. Mucho más que no te ha dicho. En ese momento, Alberto regresó a la sala de espera. Al vernos juntas, su rostro perdió el poco color que le quedaba. La mirada que intercambió con su hermana estaba cargada de algo que no pude descifrar. ¿Qué es lo que no me has dicho, Alberto?, pregunté, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí otra vez. Antes de que pudiera responder, un médico apareció en la puerta. Familia Mendoza, pueden pasar a ver a la paciente ahora. La habitación de hospital era luminosa, con vistas a un jardín interior que contrastaba con la atmósfera clínica y estéril. Isabel, la madre de Alberto, estaba sentada en la cama, más delgada de lo que recordaba, pero con una sonrisa radiante que iluminó aún más cuando me vio entrar detrás de su hijo. «Mi niña», exclamó, extendiendo sus brazos hacia mí. Sabía que volverían a encontrarse. Me acerqué a abrazarla, conteniendo las lágrimas. Su fragilidad era evidente, pero había algo en su mirada, una chispa que no coincidía con la imagen de una mujer al borde de la muerte que Alberto me había pintado. «Los dejaré solos un momento», dijo Alberto, intercambiando una mirada significativa con su madre antes de salir. Isabel tomó mis manos entre las suyas. «Necesito que sepas algo, Carmen. Algo que mi hijo es demasiado testarudo y orgulloso para decirte». Mi corazón latía tan fuerte que casi no podía escuchar sus palabras. Lo que me reveló en los siguientes minutos cambió por completo mi percepción de todo lo que había sucedido en estos meses. Cada pieza del rompecabezas empezó a encajar, pero de una forma que nunca hubiera imaginado. Cuando Alberto regresó a la habitación, vio mi rostro y supo inmediatamente que su madre había hablado. La tensión podía cortarse con un cuchillo. «Ibas a dejarla para siempre, ¿verdad?», pregunté, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. «No solo por el día de la boda. Ibas a desaparecer de mi vida completamente». Alberto se apoyó contra la pared, como si necesitara su solidez para mantenerse en pie. «Creí que era lo mejor para ti». «Lo mejor para mí», mi voz se quebró. «¿Cómo pudiste pensar que no saber la verdad sería mejor que cualquier alternativa?». Alberto dio un paso hacia mí, pero me alejé instintivamente. Sus ojos reflejaban tanto dolor que casi me hizo dudar. «Nunca quise que te enteraras de esta manera», dijo, pasándose una mano temblorosa por el pelo. «Quería protegerte». «Protegerme», repetí con amargura. «Llamas protección a dejarme frente al altar sin explicación, a destrozar mi confianza, a hacerme creer que todo nuestro amor había sido una mentira». Isabel nos observaba en silencio desde la cama, la preocupación marcada en las líneas de su rostro. Rosa había entrado silenciosamente y se mantenía cerca de la puerta, como si temiera que cualquiera de nosotros pudiera salir corriendo en cualquier momento. «Estabas construyendo tu carrera», continuó Alberto, su voz apenas audible. «Habías conseguido el ascenso con el que siempre soñaste. Tenías planes, sueños. Yo solo iba a ser un obstáculo». «Esa no era tu decisión», exclamé, sintiendo como las lágrimas ardían en mis ojos. «Éramos un equipo, Alberto. Habríamos encontrado una solución juntos». «Una solución», su risa fue seca, carente de humor. «No hay solución para lo que me dijeron». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. El monitor cardíaco de Isabel emitía pitidos regulares que marcaban el paso del tiempo. «Muéstrale», dijo finalmente Isabel, con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. Alberto cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. Luego, lentamente, desabrochó los primeros botones de su camisa y apartó la tela. Contuve la respiración. Una larga cicatriz recorría su pecho, aún rojiza, todavía en proceso de curación. «La operación fue hace 3 meses», explicó con voz monótona, como si estuviera hablando de otra persona. «El tumor estaba más avanzado de lo que pensaban inicialmente. Necesitaban actuar rápido». Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando procesar lo que estaba viendo, lo que significaba. «Pero, el sobre que me diste, tus resultados». «Eran las pruebas posteriores a la cirugía», intervino Rosa, acercándose. «Los márgenes estaban limpios, pero los médicos no podían garantizar que no hubiera células cancerígenas circulando en su sistema. Las piernas me fallaron». Rosa reaccionó rápidamente, acercando una silla donde me dejé caer. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Porque te conozco, Carmen», respondió Alberto, arrodillándose frente a mí.
Habrías pospuesto la boda para estar conmigo durante el tratamiento. Habrías abandonado esa oportunidad en París que tanto trabajo te costó conseguir. Habrías sacrificado todo por mí, y no podía permitirlo. París. La palabra resonó en mi cabeza como un eco lejano. El puesto de editora en jefe que me habían ofrecido justo 2 semanas antes de la boda. La oportunidad que había rechazado sin pensarlo 2 veces porque mi vida estaba con Alberto, en nuestra ciudad. No tenías derecho, susurré, mis palabras cargadas de dolor y rabia contenida. No tenías derecho a decidir por mí. Lo sé, admitió, sus ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Fue el peor error de mi vida. Pero en ese momento, pensé que te estaba dando la libertad de seguir adelante, de no atarte a alguien que podría no tener futuro. El silencio volvió a caer sobre nosotros, más pesado que antes. Tantas decisiones equivocadas tomadas por las razones correctas. Tanto dolor que podría haberse evitado con honestidad. Los médicos han programado otra ronda de pruebas para la próxima semana, dijo Isabel, rompiendo el silencio. Sabremos entonces si el tratamiento está funcionando o si necesita. Su voz se apagó, incapaz de completar la frase. El peso de lo no dicho pendía sobre todos nosotros. ¿Y qué pasa ahora?, pregunté, mirando directamente a Alberto. ¿Qué esperas de mí? La vulnerabilidad en su mirada me desarmaría por completo en otro momento, pero ahora mi corazón estaba protegido por capas de dolor y desconfianza que él mismo había construido. Nada, respondió simplemente. No espero nada, Carmen. Solo quería que supieras la verdad. Que entendieras que nunca dejé de amarte. Que cada día lejos de ti ha sido un infierno que elegí porque creí que era lo mejor para ti. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. A través de la ventana del hospital, los últimos rayos del sol se filtraban, bañando la habitación con una luz dorada que parecía fuera de lugar en un momento tan cargado de emociones. Necesito tiempo, dije finalmente, poniéndome de pie. Todo esto es demasiado. Isabel asintió comprensivamente desde su cama. El tiempo a veces es el mejor médico, querida. Salí de la habitación sintiendo el peso de 3 pares de ojos en mi espalda. En el pasillo del hospital, me apoyé contra la pared, intentando respirar normalmente. Mi mundo, que apenas comenzaba a recomponerse después de meses de dolor, acababa de sacudirse nuevamente. Durante las siguientes 2 semanas, me sumergí en el trabajo. El manuscrito de Alberto permanecía en mi escritorio, a medio revisar. Cada vez que intentaba volver a él, las palabras se mezclaban con mis propios pensamientos confusos. Lucía me escuchaba pacientemente cada noche mientras intentaba procesar todo lo ocurrido. ¿Todavía lo amas?, me preguntó una tarde mientras compartíamos un café. La pregunta era simple, pero la respuesta no lo era. No sé si el amor es suficiente, respondí. Hay confianza rota, decisiones tomadas unilateralmente. Pero también hay un hombre que sacrificó su felicidad porque pensó que era lo mejor para ti, señaló. Un error terrible, sí. Pero uno nacido del amor, no del egoísmo. El día de las pruebas de Alberto llegó. No me había contactado desde nuestro encuentro en el hospital, respetando mi petición de espacio. Fue Rosa quien me llamó esa tarde. Están retrasados con los resultados, me dijo. Alberto está fingiendo que no le importa, pero está destrozado por la ansiedad. Y por ti. Algo se rompió dentro de mí con esas palabras. Quizás la última barrera que había construido para protegerme. Sin pensarlo 2 veces, tomé mi abrigo y salí hacia el hospital. Lo encontré solo en la sala de espera, con la cabeza entre las manos. Cuando me vio, se quedó completamente inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento pudiera hacerme desaparecer. No puedo prometerte que esto funcionará, dije sin preámbulos, sentándome a su lado. No puedo garantizar que podamos reconstruir lo que teníamos. Pero lo que sí sé es que no quiero que enfrentes esto solo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No merezco una segunda oportunidad. No se trata de merecer, respondí, tomando su mano entre las mías. Se trata de elegir. Y estoy eligiendo estar aquí, ahora. El médico apareció en ese momento con una carpeta en la mano y una expresión indescifrable. Apreté la mano de Alberto con fuerza mientras nos ponemos de pie para enfrentar juntos lo que viniera. 6 meses después, estábamos sentados en la terraza de un pequeño café parisino. La Torre Eiffel brillaba a lo lejos bajo el cielo estrellado. Alberto jugueteaba nerviosamente con una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa. ¿Estás seguro de que estás listo para esto?, pregunté, conociendo ya la respuesta en sus ojos, ahora llenos de vida y esperanza. Nunca he estado más seguro de nada, respondió. Pero esta vez, será cuando tú estés lista. Sin presiones,
sin fechas, sin invitados. Solo nosotros. Las pruebas habían salido limpias. La remisión no era una garantía, lo sabíamos, pero habíamos aprendido la lección más importante: el futuro es siempre incierto, para todos. Lo único que podemos hacer es elegir con quién queremos enfrentar esa incertidumbre. Extendí mi mano sobre la mesa, encontrándome con la suya a mitad de camino. Ya estoy lista. Porque a veces, el amor no es suficiente. Pero otras veces, es exactamente lo que necesitamos para encontrar el valor de comenzar de nuevo, incluso después de que nuestro corazón se haya roto en 1000 pedazos frente a un altar.